Bueno, pues bienvenidos. Estamos ya a punto, ya estamos arrancando nuestro episodio de hoy con el podcast Sin Guión. Yo soy Daniel Pinte. Yo soy Joana Camacho. Y hoy tenemos un invitadazo de talla internacional, por supuesto, directo desde Chile, Pablo Borakevich. Muchas gracias. ¿Estás? Excelente. Gracias. Yo estaba pensando que iba a haber aplausos como en Nos el quedamos teatro. esperándolos. La producción. Ahora hay aplausos. Exacto, ahí está, se ve. Bien. Oye, es tu primera vez en México. Es mi primera vez en México. Estoy muy feliz, muy contento. A mí me gusta el caos, así que estoy amando la ciudad. Ah, súper bien. El mejor lugar para eso. Exacto. Si tú me haces elegir 15 días de vacaciones en una playa, no haciendo nada, o 15 días perdiéndome en una ciudad y que pasen un montón de cosas, siempre voy a elegir la segunda opción. Ah, pues sí. Sí. Más interesante. Entonces te está encantando. Sobre todo ahorita con la lluvia y yo Sí, me encanta. Y ya te cayó la maldición de Moctezuma. Sí, a las 24 horas de haber. Pero todo bien. Pero todo bien, ya la superé. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el turismo gastronómico? Es decir, ¿ya probaste cositas ricas acá o...? Sí, probé cositas ricas, creo que por eso me cayó la maldición. Así que después de 48 horas de turismo gastronómico, hago 2 días de comida tradicional, pollito con arroz, fideos, y al tercer día me lanzo algo más autóctono. Volver a la aventura. Exactamente. Muy bien. ¿Y no has ido a comer cosas argentinas, o sí? La verdad que sí, porque de casualidad donde me estoy quedando en la Roma Sur, hace 48 horas descubrí azarosamente un restaurante argentino. Entonces dije, mira, y en verdad yo vivo en Chile. Hace 17 años que no vivo en Argentina. Entonces no es redundante, sino también nostálgico. Encontré este restaurante y dije, quiero una milanesa, quiero una empanada. Y rico, ¿te gustó? Sí, muy rico. Qué rico. Qué bueno que te hemos recibido bien. Sí. Bueno, pues ya para entrar directo a lo mero bueno, queremos empezar con esta dinámica de esto o eso. A ver. Entonces, ¿Esto o eso? ¿esto o eso? Te vamos a preguntar diferentes cosas para que de opción doble. Ok. Para que tú elijas cuál es la que prefieres. Perfecto. La idea es tener 1 minuto intenso de preguntas. Yo respondo, respondo de la siguiente. Sí, era así. sí. Perfecto, estoy listo. Voy a mirar acá. Entonces, ¿Qué más tenés? No nos mire ustedes, mira acá. perfecto. Y esto dice, esto o eso, en 1 minuto, a partir de ahora. ¿Pitar o jugar? Jugar. ¿Dirigir o actuar? Actuar. ¿Tacos o quesadillas? Quesadillas. ¿Empanadas de pino o choripán? Choripán. ¿Cerveza o tequila? Cerveza. ¿Viajar en avión o viajar en tierra? Viajar en avión. ¿Escribir o fotografía? Escribir. ¿Arriba o abajo del escenario? Arriba del escenario. ¿Long form o deportivo? Long form. ¿Dirigir o actuar? Actuar. ¿Terror o sci-fi? Terror. ¿Asumir o esquivar? Asumir. ¿Villano o héroe? Villano. ¿Fútbol o tenis? Fútbol. Tengo 27 tatuajes de fútbol. ¿Cerveza clara u oscura? Claro. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Chile o Argentina? Argentina. ¿Improvisar en tu tierra o viajar a los demás países? Qué buena pregunta. Viajar. ¿Cheryl o Juli? Cheruli. Ok, tenemos 1 minuto. 1 minuto, perfecto. Solo lo vi sudar en la última pregunta. Sí, ¿no es cierto? ¿Con qué tendrá que ver eso? No. Bueno, Oye, empanadas de pino. Creo que aquí no hay un lugar donde digamos, ahí venden empanadas de pino, que sabemos que es comida chilena. Es comida chilena. ¿Qué llevan las empanadas de pino? Mira, lo que los chilenos llaman el pino es una preparación de carne, cebolla y especias que hace el relleno mismo de la empanada. Ya. Esa mezcla fuera de la empanada, bueno, se llama pino, pero puntualmente se ocupa dentro de esa empanada, que no es lo mismo que una empanada de carne. Justo eso te iba a preguntar. No es lo mismo. Es otra preparación, tiene otro sabor. No sé cómo será acá, pero en Argentina las empanadas son o carne picada o carne cortada a cuchillo en pedazos muy grandes. El pino es el pino. Tiene una receta, tiene un sabor muy especial y es por el chileno.
Ok, ok. pero ganó el choripán. Pero sí, por supuesto. Que también se consume en Chile, por otra parte. Sí, ¿no? Y aquí también, ¿no? Sí. Y a propósito de esto, o sea, argentino, viviendo en Chile, apellido Borakevich. Apellido ruso, mi padre nació en la Unión Soviética. Ah, ok. Ni siquiera Rusia, Unión Soviética. Y con ese carácter vino en el caballero. ¿Y él tenía algo que ver con las artes o...? Nada. Él era, llegó a los 3, 4 años de la Unión Soviética al puerto de Buenos Aires, escapando de la Segunda Guerra Mundial, al igual que mi madre, pero de Italia. Y se conocieron en uno de estos famosos conventillos. ¿Sabes lo que es un conventillo? ¿No? No. Conventillos son edificios abandonados por el Estado a principios del siglo pasado, que la gente, los extranjeros inmigrantes llegaban al puerto, aquellos con escasos recursos, por supuesto, y atiborraban estos edificios y se mezclaban, se amalgamaban todas las culturas. Entonces, en estos conventillos vivían hijos de italianos, checoslovacos, rusos, alemanes, españoles, y ahí se mezclaban todas estas culturas. Ok, ¿y tú conservas algo de ese origen ruso? ¿Algo a lo mejor en la comida? O... La verdad que no, porque mi padre hablaba muy poco, en general, Ok. y como que no agarré tanta la cultura rusa. Sí de mi madre italiana, que era un personaje importante, y de ahí sí agarré toda la parte culinaria, la personalidad, ¿cierto? No tengo el tamaño ruso, pero la personalidad italiana. Oye, y hablando de esto, me llama un poquito la atención. Dices que tu abuelo escapando de la guerra, ¿no? Tenemos que Argentina y Chile, pues han sido países que también han sufrido dictaduras y que también han sufrido los efectos de una guerra, ¿no? Correcto. ¿Tú crees que tu forma de tu metodología, tu forma de trabajar, tu forma de ser artista, de improvisar, está permeada de este contexto sociopolítico ahora que yo sé de tu abuelo, de Argentina, de Chile y de este efecto pues que definitivamente queda con el imaginario colectivo? Buena pregunta. Yo creo que sí. Igual voy a hacer la diferencia, que creo que tengo ambas influencias. Claramente está la influencia de la guerra, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial, en cómo pensaba y vivía mi abuelo, mi abuela, cómo veían el mundo, que tiene que ver con reaccionar y adaptarse para empezar a hacer vínculos con la improvisación, ¿cierto? Reaccionar, adaptarse y luego todo lo que ha atravesado Latinoamérica, que no ha sido guerra, sino terrorismo de Estado, que justamente tiene lo injusto de no ser una guerra, porque tienes un lado con absolutamente todo el poder y el despotismo versus un grupo de gente que les gustaría hacer otra cosa. Y en base a eso, yo creo que sí, también tiene mucho que ver el estar atento y tener el ojo muy vivaz, que creo que eso lo tenemos todos los latinoamericanos y las latinoamericanas, de estar atento a que no te caguen, porque uno siente que te van a cagar en cualquier momento. Sí. Entonces uno está muy atento, escucha 360 y muy listo a, como te digo, a reaccionar, adaptarse, sobrevivir. ¿Qué somos artistas latinoamericanos sino sobrevivientes? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Sí. ¿Y cuál fue el proceso ya de tu formación y cómo fue que llegaste a la impro, ¿no? Si bien están estos cimientos, ya como tu historia personal, ¿cómo sucedió? Mira, yo, por suerte, tenía este padre ruso muy callado y esta madre italiana, una loca divina, que a todo me decía que sí. ¿Es hijo único? Sí, viejo. A todo te decía sí. A todo me decía sí. Entonces, esta hermosa persona, esta madre italiana, Olga Ritacco, yo tenía 16, 17 años y le digo, mamá, no sé qué estudiar en la universidad. Y ella me dijo, pero Pabli, ¿qué te gusta? Yo le dije, me gusta cine y teatro. Me dijo, bueno, estudia las dos y te la bancás. Porque, no sé cómo hacer aquí, pero allá es 100% gratis la educación de calidad, también de cantidad, porque en la Universidad de Buenos Aires éramos 1000 personas por aula. Pero dije, bueno, y estudié a la par. En la mañana trabajaba, porque igual tenía que trabajar, situación económica de mi familia. En la tarde estudiaba cine y en la noche estudiaba teatro. Wow. Así pasé 5 años, de los cuales no tengo mucha memoria, muchos recuerdos. Me dormía 2-3 horas diarias, pero estudiaba cine en la Universidad de Buenos Aires en la tarde y teatro en el Teatro General San Martín, en el Centro Cultural que estaba a la web.
termino ambas carreras con un semestre de diferencia y digo, ok, ¿qué voy a hacer? Y tenía un amigo muy cercano que me decía, Bora, porque así me dicen, porque Borakiewicz aparentemente era muy complejo para mucha gente y Pablo era muy común, entonces era Bora, y quedó Bora para siempre. O sea, Bora, anotémonos en un curso de pantomima. Y íbamos al curso de pantomima. Y yo salía y decía, bueno, me gustó la herramienta, pero siento que no es lo mío. Bora, anotémonos en un curso de clown. Vamos a ser clown. Hice clown, la verdad que me gustó, pero no sé si me dedicaría a esto. Bora, anotémonos en un curso de comedia del arte. Hagamos comedia del arte. Hasta que 1 año y medio, 2 años después de talleres, me dice, Bora, hagamos impro. Yo dije, bueno, como siempre respondí, había ido a ver impro, conocía la impro, y me anoté en un curso de improvisación en el Centro Cultural Rojas, en Capital Federal, con el señor Mosquito, señores, Mosquito Sancineto, y dije, esto es. Y no paré más. Esto fue a principios del 2003. Y a los 2 meses de estar en clases de inicial de impro, Mosquito me dice, ¿verdad? Me llama el productor una tarde y me dice, hoy en la noche va a faltar tal persona, Pepito, en la función, tienes que venir tú a hacer el reemplazo. Imagínense, 2 meses de impro e ir a una función estelar en calle Corrientes, en Buenos Aires, se me hizo así. No sé si es universal el gesto, sí, creo que se me hizo así, pero la sensación. Exacto, sí. Pero recordé, ¿no es cierto?, esto de aceptar, sobrevivir, y dije, sí, vamos. Y me sumé a esa primera función, abril del 2003, y no paré más, hace 22 años. Ok. ¿Y hiciste a un lado el teatro de texto y el cine? ¿O cómo los has complementado? Mira, es una gran pregunta. Te felicito. El teatro con texto siempre convivió con la improvisación, pero ahora hace un buen tiempo que lo tengo abandonado. Pero siempre ha convivido porque me parece súper interesante como complemento. Y creo que te hace crecer como intérprete también. Entonces siempre trato de tenerlo ahí, pero últimamente he estado con tantas cosas de impro que te tengo que reconocer que hace unos 4 o 5 años que no hago nada con texto. Pero sí he hecho series, webseries, donde sí uno tiene que buscar, encontrar un personaje, memorizar un texto. Exacto. Pero teatro per se, con texto, hace rato que no. Y el cine siempre está presente. Uh-huh. Porque yo creo que cada improvisador o improvisadora, y esto es lo que lo hace único y mágico, llega a un colectivo, a un grupo de alumnos, alumnas, ¿no es cierto?, elenco, y cada uno trae su mochila. Y mi mochila cinematográfica, audiovisual, ese storytelling no me lo puedo sacar. Entonces, por más de que casi nunca trabajé en cine después de haber terminado la carrera, eso está en el ADN ya. Entonces, ¿cómo complemento la impro con el cine? No se puede descomplementar en mí. Así como alguien que hizo toda la vida clown y después se dedicó a la improvisación, no puede separar el clown del improvisador y etcétera, etcétera. Viceversa. Y hablando de esto, ¿qué fue lo que tú hallaste en la impro? ¿Qué te dio la impro? Que no te dio el teatro y que no te dio el cine y que no te dio el piano. A mí la impro me dio una hoja en blanco conectándolo con un guión, porque yo en la carrera de cine, como en cualquier carrera, tú vas eligiendo qué ramos eliges y ahí te vas como despegando del resto, ¿no? Y te vas especializando. Yo siempre odié los muy técnicos, todo lo que tiene que ver con el sonido, la cámara, la iluminación, lo sé, pero nunca me gustó. Siempre estaba más ligado como a la dramaturgia, al guión, a esa hoja en blanco y al tener que contar cosas, ¿no? Y a eso me especialicé y en eso terminé formando. Y creo que la impro me dio segundo a segundo una hoja en blanco. Y me dio la posibilidad de poder escribir, entre comillas, todo el tiempo los textos de los personajes y poder empezar a construir esas dramaturgias in situ al momento. Y me dio mucha tolerancia en la frustración, porque la tercera palabra nunca es la que tú pensaste cuando expresaste escribir la primera. Entonces, me da un guión en blanco constante y me da entrenamiento de tolerancia a la frustración, de saber tú, que te crees, que sabes un montón, que entiendes de narrativa y que supuestamente sabes contar historias, en 10 segundos todo lo que estás pensando va a quedar absolutamente destruido. Y eso me parece un muy buen ejercicio. Oye, y esto es nada más por hacer controversia, ¿no? ¿La impro es teatro?
Por supuesto que es teatro. Y como todo teatro, contexto, o teatro aéreo, o teatro de cualquier tipo, hay bueno y malo. O hay, para no usar palabras tan peyorativas, hay trabajado y no trabajado, hay profesional y amateur, pero claro que es teatro. Una persona parada en un cajón de manzanas, en una plaza, si se compromete, le pone su cuerpo, su alma, su emoción, improvisando un texto, claro que es teatro, por supuesto. No necesitas un contexto súper tecnológico, profesional y avalado por quién para llamar a eso teatro o no teatro. He visto superproducciones, que por supuesto no voy a nombrar, en grandes teatros, con mucho presupuesto, ¿cómo se llama? Fondos ganados, mucha tecnología puesta, y siento que no están contando nada interesante. Entonces, ¿qué define que si la impro es teatro o no es teatro? Es el trabajo, el compromiso, la conexión, ¿no es cierto? Para mí va por ese lado. Y Entonces, podríamos decir que cualquier disciplina escénica que se hace con profesionalismo, que se hace con compromiso, es teatro. Mi pregunta va hacia que hay mucha gente, continuando un poco con la controversia, que demerita de repente la improvisación, ¿no? Que tiene que ver con que pues es algo al momento, que muchos improvisadores no precisamente son actores y que no necesitas especializarte muchos años para hacer improvisación, ¿no? Como para ser actor, como para estudiar en una facultad de artes, de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con el compromiso. Sí, con el compromiso y con las ganas de conectar. Digo, uno puede ver las primeras pinturas de Picasso antes de atravesar el periodo azul y uno dice, me gusta mucho más lo que hizo 10 o 15 años después o trayendo algo mucho más local. Me gustaría ver lo primero que pintó Diego Rivera. Ok, quizá alguien que no conoce su contexto diría, no está tan bueno, pero es parte de su crecimiento como artista. Entonces, obviamente, hoy, de hecho fui al Museo Mural Diego Rivera, me quedé media hora mirando ese mural grande que está ahí, que escuchaba, olvidé, no de rata, sino que olvidé pagar la guía, entonces de repente escuchaba los relatos de algunos personajes y de algunos simbolismos y decía, wow, qué increíble, pero si mirara su primer boceto, yo puedo decir que no merece comenzar ese camino o que él no es un buen muralista, un buen artista. Todo el mundo tiene derecho a lanzarse, a tener su primer improvisación, su primer contacto con el público. Y si te comprometes, si lo haces con ganas, e insisto, ¿quieres contar algo? Y te comprometes a contar algo, claro que es teatro. Toda la gente que opina que la impro no es teatro, bueno, que lo siga opinando, la invito a ver un montón de cosas. Para mí lo peor que puedes hacer es hablar de algo que no conoces. Trato de no hacerlo. Sí, trato de no hacerlo en lo cotidiano. Entonces, si alguien dice, la impro no es teatro, le diría, por favor, anda a ver más cosas. Y creo que uno de los argumentos que pueden ser más fuertes al respecto es el nivel de profundidad, ¿no? que puede alcanzar el teatro de texto. Porque, bueno, pues tenemos dramaturgos que llevan años desarrollando su técnica, ¿no? ¿Cómo la impro alcanza su profundidad? Es mucho trabajo, porque primero te enseñan generalmente en las primeras clases o primeros niveles de impro que quien improvisa es dramaturgo, intérprete, director y productor escénico, porque tienes que estar haciendo todos esos roles en el momento. Y yo creo que es responsabilidad de cada uno y cada una perfeccionalizarse y profesionalizarse en cada uno de esos aspectos. Digo, no es solamente tener mucho tiempo en la técnica y decir, hace 7 años que estoy haciendo cursos de impro y soy súper rápido y entiendo y ya sé, ¿no es cierto? Sino decir, ok, por favor, sería buenísimo que tú vayas y tomes un curso de teatro de contexto, que te perfecciones como intérprete, que observes, que mires, que te nutras, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del director también, que te anotes en cursos de dramaturgia, de escritura, para que después tu mochila en el fondo y tu saber crezca un montón
y realmente estés alimentando todos esos roles que, como tú dices, son en el teatro contexto o en otros ambientes bien vistos y profesionalizados. Y yo creo que es menester y es responsabilidad de cada uno y una de nosotros trabajarlos de manera particular y separada. Perfecto. ¿Y cómo saltamos de esto a la docencia y a tu vocación por enseñar? Sí. Tienes también mucho tiempo como docente, ¿cierto? Sí, mucho tiempo como docente, mucho antes de ser improvisador. He hecho mucho tiempo antes. Yo, siempre me fue muy bien en el colegio. Y cada vez que había que pasar al frente, hablando de 10 años, y cada vez que había que pasar al frente o hacer disertaciones, hablar sobre algo, a mí me encantaba. Quizá me ganaba el odio de compañeros, pero no tengo muchos ex compañeros en el Instagram del colegio, pero a mí me encantaba pasar al frente y contar y disertar, explicar. A los 11 años yo estaba jugando en un equipo de básquetbol en Buenos Aires y no nos alcanzaba el dinero para pagar la mensualidad, porque tú tenías que ser socio del club para poder jugar en el club. Y no nos alcanzaba y fui y le dije al profesor que no iba a poder seguir yendo y me dijo, no, pero pará, ¿te interesa hacerle clase a los chicos pre-mini, que es la categoría de 5 a 7 años? Si vos le haces clase a esos chicos 2 veces por semana, yo te eximo de la cuota y vas a poder seguir jugando en el equipo. Yo dije, bueno, y me encantó. Y a los 11 años empecé a hacer clases formalmente. Y en cada aspecto de mi vida, luego me pasó a la universidad en cine, que un profesor me dijo, ¿te gustaría ser ayudante, adjunto de la cátedra? Y empecé a hacer clases de análisis de películas. Y desde que tengo 10 años que estoy haciendo clases de algo. Entonces, era lógico y hasta mucho más interesante cuando me encontré con la impro y empecé a hacer impro profesionalmente, decir, me encantaría enseñar esto. Más, no lo hice hasta bastante tiempo porque, como te dije hace un ratito, no me gusta hablar de lo que no sé. Entonces, cada uno tiene su tiempo, pero yo dejé pasar unos 6, 7 años de hacer impro muy a fondo y durante muchas horas semanales para decir, creo que tengo algo que decir y que enseñar. Ok, y por ahí viene el libro. Y por ahí viene el... Ok, bueno, vamos a hablar del libro. Me encanta porque justo creo que en este camino de especialización, creo que la línea que tiras con simplificar o acercar uno de estos algunos textos pues, importantes dentro del cine y la dramaturgia, creo que es una gran ayuda. Pero antes de eso, tenemos otro reto. Necesito cerveza. Necesito cerveza. Tenemos igual 1 minuto de asociación libre de palabras. Te vamos a decir, ok, es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Sí. Te vamos a decir palabras y tú vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. Perfecto. Ok, tenemos 1 minuto de asociación de palabras a partir de ahora. Silencio. Paz. Error. Oportunidad. Alma. Cuerpo. Juego. Diversión. Duda. Abismo. Cine. Pasión. Escucha. Orejas. Actuar. Gozar. Cuerpo. Trabajable. Impro. Vida. Teatro. Hogar. Chile. País. Bloqueo. Ralph. Argentina. Vida, pasión, hogar, familia. Opinión. Dudable. Amor. Familia. Alumno. Oportunidad. Docencia. Amor. Actuación. Terapia. Telón. Inicio. Error. Oportunidad. Producción. Feo. Obstáculo. Oportunidad. Desenvolvimiento escénico. Movimiento. Ambición. Buena palabra. Tiempo. Ok. La gente no le gusta hablar de ambición, pero debemos ser ambiciosos con buenas intenciones. Claro, sí.
Que ambición no quiere decir despojar a nadie, ¿no? O sea, simplemente aspirar y a mejorar, incluso. Exacto. La connotación negativa me parece que es opcional. Exacto. En el... Exacto. Bueno, pues entonces Vamos a hablar del libro. vamos a hablar del libro. ¿Hace cuánto tiempo que se editó, hiciste la primera? Este libro salió a la luz en el 2023, más empecé a pensarlo en el 2018. En el 2018 empecé a notar que en mis clases todo el tiempo hacía referencias cinematográficas y cuando tenía que explicar algo, hacía parangones, ¿no es cierto? O construía puentes con historias conocidas para que entiendan qué es lo que estaba intentando decir o qué es lo que ellos estaban construyendo y qué ocurrió con eso. Dentro de un universo infinito de posibilidades no estructuradas, empecé a darme cuenta que ocupaba ejemplos de estructuras para romperlas en escena. Y de repente dije, tengo que empezar a anotar esto en un cuadernito. Y volví a una clase en donde había ocupado un ejemplo que me pareció que funcionó o sirvió y lo anotaba. Y durante 2 o 3 años tenía un montón de notas en cuadernos, otras en el computador, de distintos lados. Y dije, tengo que juntar esto porque se me va a perder. Voy a perder el cuaderno, se me va a quemar el disco del computador y cagué con lo que hasta ese momento era una especie de manual de clases, ¿cierto? Y de repente dije, voy a escribir un libro, lo cual es un abismo. Y empecé, y de repente tenía como una estructurita y me encontré en la vida, me puso enfrente un amigo muy querido, improvisador de Estados Unidos, llamado Rusty Birdwell, de Tennessee, y que estaba de paso por Chile, y de repente conversando, tomándonos una chela, le digo, no, porque empecé a escribir un libro, le digo, me dice, qué bueno, yo hace 11 años que estoy escribiendo mi libro, pero todavía siento que no está listo, que eso me quedó dando vueltas en la cabeza y digo, no puedo ser esa persona. Te atormentó. Me atormentó ese abismo de ¿cuándo va a estar listo? Sí. Y dije, no quiero seguir ese camino. Entonces dije, ok, tengo que ser puntilloso, tengo que trabajar bien este texto, pero tengo que dejarlo salir. Claro. Al aire, a que viva, respire, en una segunda edición se corregirán cosas, etc. Y ahí me puse las pilas y empecé, ya íbamos por el 2019, ok, el año que viene lo saco, sí o sí. Y escribía, lo reescribí unas 17 veces en ese año. Sí. Y de repente, estábamos en febrero de 2020 y dije, me quedan 2 o 3 meses de trabajo y saco este libro. El problema fue que en marzo del 2020 ocurrió un acontecimiento mundialmente conocido, en el cual todo el trabajo se detuvo, por lo menos para artistas, y uno tenía que quedarse encerrado en la casa, y estaba en mi casa con mi hija, teniendo que hacer, bueno, todos y todas pasan por esto, estar encerrados, teniendo que hacer de todo, más la depresión de no saber qué iba a ocurrir, y ahí mi libro entró como en un bache de un año entero, hasta que en el 2021, mediados de 2021, dije, me volvió este fantasma de 11 años. 11 años. Y quizá necesita frenos. 11 años. Y dije, tengo que sacarlo. Entonces me senté y dije, lo necesito terminar. Consulté colegas del mundo de la impro, amigos queridos que me ayudaron un montón también en el proceso. La misma Cheryl, Roberto de la Mancha, Omar Argentino, al cual le dije, tú atravesaste esto, explícame por favor todas las penurias de publicar de manera independiente, y amablemente conversamos un montón al respecto, y decidí editarlo por mi cuenta, lo cual es también un trabajazo, porque tuve que contratar un editor, al cual yo le entregué todo, y me dijo, sí, no, esto lo pondría mejor así, capítulo 3, no lo entiendo, y uno, ok, y volver a escribir, y volver a mandárselo al editor, diseñadora, que afortunadamente todo el diseño editorial del libro lo hizo mi pareja de esposa, María Paz, que se dedica a eso. O por lo menos estudió. El diseño. Está buenísimo, ¿no es cierto? Sí, puedo decir eso porque no lo hice yo. Increíble, señor. Y que además con un estilo muy particular, me parece, porque a mí me pareció muy divertido el libro, porque de repente yo iba leyendo y pasabas la hoja y decía algo como, no, pero a ver, regrésate. Y sí, te dije, ¿no? Y de alguna forma hasta lo sentía como interactivo, ¿no? Te íbamos a preguntar justo acerca de tus influencias, que ya mencionaste algunas,
¿Qué otras influencias tuviste para llegar a esto? Bueno, en lo que tú mencionas, que tiene que ver con la manera de escribirlo y que sea interactivo, y yo quería estar pinchando a quien lo leyera todo el rato y que se sintiera, y mucha gente me ha dicho que me conoce, que cuando lo lee, escucha mi voz diciéndole cosas y molestándolos y sacándolos de la zona de confort para que recapaciten y revean algunos conceptos. Tiene que ver... Que es un poco lo que tienes que hacer cuando estás en el aula, ¿no? O sea, despertar al alumno y, pero de verdad pon atención en esto. Exacto. De repente abres y hay 2 hojas en blanco que dicen, hey, te doy estos segundos para que pienses en este concepto. O vuelve a la página anterior y termina la tarea, porque hay cosas que hay que ver, que hay que completar. Y en ese sentido tiene que ver con, bueno, como decías tú, con esa interacción del aula que yo sabía que iba a extrañar, con la gente leyendo el libro, cada uno en su casa. Uh-huh. Y también un poquito el humor, porque quise, a través del humor, quizá por una modestia personal súper innata, rara para un argentino, pero en verdad me daba como un poco de pudor sacar este libro y decir, miren, léanlo. Quizá tendría que haberme... Exacto. Quizá debería haberme creído un poco más el cuento, pero yo siempre he ocupado el humor para alivianar ciertas partes y quise que parte de ese conocimiento estuviera mezclado y mechado con un poquito de delirio, ¿no es cierto? Para que se recibiera de otra manera también. Y bueno, justo esto es algo que también me llama mucho la atención porque yo estuve trabajando con el texto de Egri, estuve haciendo una metodología de actuación, y yo encontraba desafiante, ¿no? Aterrizarlo a la actuación, cómo se volvía útil, ¿no? Y justo cuando empecé a hacer impro, yo decía, bueno, es que hay algo que falta aquí, ¿no? Pero dije, no me voy a clavar en esto porque primero necesito acabar o entender un poco más la impro para poder conectarlo, ¿no? Y justo en ese momento sucedió que fue el viaje a Chile de los Xorroescuincles, ¿no? Y escuché de tu libro y dije, me parece muy interesante. ¿Cómo decidiste qué sí funciona o cómo lo simplificaste? Buena pregunta. 5 años de cine apuntado al guión y a la dramaturgia, imagínate que uno lee un montón de cosas y te pasan un montón de teoría, un montón de libros. El de Egri era uno de ellos, algunos de sus textos, y en verdad sentía que había muchas cosas de los primeros 2 o 3 borradores del libro que se sentían muy pesadas y poco aplicables y sobre todo muy estructurantes. Y eso es lo que yo definitivamente no quería. Quería poder simplificar y por eso me tomó 17 reescrituras. Si esto lo digo de esta manera, y eso lo digo en la introducción, si tú eres un doctor en la dramaturgia y sabes mucho de esto, respira profundo porque esto está muy simplificado justamente para que sirva a improvisadoras e improvisadores para poder contar mejores historias en escena. Esto no es un libro de guión, ¿sí? Si hubiera querido eso, o quizá de manera inconsciente estaba en las primeras 2 o 3 borradores, me di mucho el esfuerzo de sacarlo y lo compartía con colegas. ¿Entiendes esto? ¿Qué te parece esto? Muy complejo, voy por el segundo capítulo y ya no entiendo. Ok. Entonces eliminaba conceptos, buscaba sinónimos de palabras o nomenclaturas de guión, de cómo lo llamamos nosotros en la impro, y me iba por ese lado. En definitiva, tuvo mucha edición y ir limando cosas para que sea cada vez más suave y más fácil de digerir y de aplicar. Porque esto es algo que yo digo en clases de storytelling que tengo en Santiago de Chile, en una universidad, y digo, a ver, cuando tú te paras, porque soy coach de pitch para alumnos que tienen emprendimientos y tienen que vender un cierto tipo de Shark Tank, entonces los coacheo a la hora de hablar de manera efectiva, y les digo, mira, ¿qué quieres tú cuando te paras a hablar frente a un público o quieres comunicar frente a un público? ¿Quieres que todo el mundo piense que sabes un montón, pero que no conectó nada contigo? ¿O quieres que confíen en tu conocimiento, pero que tú les hables su lenguaje y que conecten y que dejes una marca realmente permanente en ese público? Eso es lo que te lleva a conectar y vender tu emprendimiento. Y sin ir más lejos, yo no quería que la gente leyera mi libro y diga,
se nota que sabe un montón, que por otro lado es discutible porque podría haberlo googleado, ¿no es cierto? Y copiar y pegar ahí, pero no me sirve, no me conecta, no me genera nada y definitivamente no quería eso. Entonces eliminé cosas que eran súper buenas, algunos textos de dramaturgia, del guión, de Sid Field, hay un montón de cosas que eran súper buenas, pero que no encontraba cómo encajarlo de manera práctica y simple al escenario improvisado y tuve que eliminarlas. Y hablando un poquito de esto, digamos, esta complejidad vacía versus familiaridad profunda, ¿no? Que construye, ¿tú cuál crees que es uno de los errores que se cometen comúnmente al enseñar? En base a esto de conectar y o comunicar grandes profundidades. Ajá. Buena pregunta. Yo creo que cada profesor o profesora, cada docente debería preocuparse de dejar su marca y de conectar desde lo que lo apasiona. A ver, yo he tomado cursos de clown, he hecho obras de clown, pero no me animaría a ser docente de clown. La verdad, no me daría la cara. Buffon lo mismo. Yo creo que cada docente debería comprometerse a lo que esa persona puede entregar y a eso comprometerse en un 1000%. Que no quiere decir, como dije antes, de don Diego Rivera, que no tengas que empezar en algún momento, por supuesto, pero que sea con lo que realmente te moviliza y te acciona. Y yo creo que si tomas ese camino, difícilmente no conectes y no comuniques. Ahora, la gran pregunta es, y que tiene un poquito que ver con un taller al que iré más tarde, para nosotros, el pasado para ustedes, y ya se lo perdieron, que tiene que ver con la poética, que es encontrar qué cornos te mueve a ti, te moviliza, cuál es tu pasión dentro de la impro. Es un camino a encontrarlo, y creo que es un camino infinito, que no se acaba nunca, porque dentro de un año otras cosas te van a movilizar y a cuestionar, sí. Y es como un rever constante en el fondo. Pero queriendo responder, porque creo que me escapé un poco por la tangente, Sí. Tiene que ver con ser honesto y honesta contigo misma y enseñar lo que te apasiona. A menos de que quieras decir otra cosa sobre esto, a mí me gustaría preguntarte sobre justo la labor de coach, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me da mucha curiosidad cómo haces que alguien tenga una plática interesante, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con las inflexiones, tiene que ver con el tamaño de las ideas que expresa. ¿A qué lo apuntas tú? Mira, yo ese camino lo recorrí, es bien interesante, ¿ah? Lo creo. Yo termino mi carrera de cine en la UBA y voy a, no sé cuál es la universidad más grande aquí. La UNAM. La UNAM. Imagínense terminarlo de cursar en la UNAM y tú vas a una oficina donde te van a dar una práctica de tu carrera. No sé si pasa lo mismo aquí o algo parecido. Sí. Y en mi cabeza de 21 años, 22, sí, ya 22 cumplidos era, voy a entrar a esa oficina y me van a decir, Pablo, acá están los pasajes a San Francisco. Entonces, mañana te vas a ser asistente de Scorsese. Entonces en mi cabeza naif, juvenil, estaba esa idea, versus la realidad dura, que fue, siguiente, sí, hola, sí, esta es la dirección, firme, bono, cortado, pum, firme acá, chao. ¿Pero qué es esto? Chao, siguiente. Y el lunes, después del fin de semana, llego a mi práctica a un edificio en el centro de Buenos Aires, que era una especie de concesionaria de productos de manzanita y de computación en general. Okay. No quiero meterte chivo que no paguen. Muchas gracias. Y yo dije, ¿qué hago aquí? Y una señora me dijo, baja al -3, que representaba una analogía importante de cómo me estaba sintiendo en ese momento. Era una especie de sótano con un escenario, varias sillas y una cabina técnica. Y digo, perdona, pero yo soy cineasta. ¿Qué estoy haciendo acá? Y me dice, mira, lo que tenés que hacer es que nosotros subarrendamos el espacio y todo el día hay gente que viene y pichea y vende sus cursos, productos, servicios, InDesign, Photoshop. Y la gente, todo el tiempo hay como recambio de gente que viene a ver esta presentación, que es gratis.
Ah, dale. ¿Y qué hago yo? Y dice, tú te metes en esta cabina, que era de 1 metro por 1 metro, lo cual ya representó un desafío importante, y tenía 4 luces y un micrófono que tenía que hacer que funcione. Ok. Hablando de overqualified, ¿no es cierto? Estaba un poquito sobrecalificado después de 5 años de cine para esa tarea. Tranquilamente el cosito este de Homero podría haberlo hecho tranquilamente. Y esa primera semana me sentí fatal. Ya voy a llegar al punto, no te preocupes. No sé. El tema es que durante el primer mes habré visto 100 presentaciones de gente que se sube y dice, hola, buenas tardes. Yo soy profesor de InDesign. Déjenme contarles cómo de las 10 maneras más eficientes para bring, pum, pam, pam. Y yo miraba, ¿no? Y mi única entretención, sin celulares, sin redes sociales, estoy hablando del año 2001, dije, ok, y había como una cajita con clavos, y después de ver 100, 200 pitch, yo ya tenía como el instinto, la panza, de decir, a esa persona le va a ir bien. Esa persona conectó. Y apostaba a clavos conmigo mismo. A ver si al final de su charla la gente se le iba a acercar, iba a tener un buen engaging, si iba a vender su curso o no, ¿no es cierto? Y después de 8 meses de hacer eso y ver 1000 presentaciones, tenía el instinto así. Me faltaba el conocimiento. Y empecé a estudiar. Ok. Dije, ya estudié cine, teatro, ¿qué puedo estudiar ahora? Y me anoté a cursos de oratoria, lenguaje no verbal, storytelling aplicado al relato. Y empecé a estudiar todo esto que ya de piel sabía o podía reaccionar, cómo comunicaba bien una persona, y empecé a agarrar las herramientas que necesitaba. Mas no encontré un buen proceso o una buena fórmula para hacerlo. Porque la mayoría de las cosas con las que daba, o videos que todo el mundo, imagino, ha buscado alguna vez, es cómo hablar bien en público. Enter. Generalmente hay un hombre de 35 a 45, bien vestido, que dice, míralos a los ojos, ten la voz firme, ocupa tus brazos para remarcar tus palabras, sé convincente. Y yo miraba estos videos y decía, ¿qué es esto? La única manera de comunicar, y recuerden, había estudiado teatro y tenía todo este mambo ya arriba, es siendo uno mismo y una misma. Y hay maneras de hacerlo más eficiente, más certero, pero ninguna de las técnicas que encontré me convencía. Okay. Y escribí mi propio manual, que nunca publiqué, pero que lo ocupo en mis clases de storytelling y de coach, que tiene que ver con 10 ingredientes para comunicar mejor. Y eso es lo que ocupo en mis cursos. ¿Por qué ingredientes? Porque yo te los presento, los entrenamos, los practicamos, y después tú armas tu propia receta. ¿Qué quiero? ¿Qué me sirve? 200 gramos de aquí, 2 pizcas de lo otro, para que sea más eficiente la manera en que tú te expones, comunicas, ¿no es cierto? Y hablas frente a un público. Claro, mezclas y experimentas. Exacto. Pero va por ese lado. ¿Cómo se enseña a hablar de manera más eficiente, efectiva y natural en público? Es de manera orgánica. Y después, claro, hay trucos escénicos, desplazamiento, injerencia o diferente spacing en la voz, ¿no es cierto? Como mucho, por supuesto, de mi mambo narrativo de cómo estructurar mejor ese texto, ese speech, ese relato. Pero es una mezcla de un montón de cosas, la verdad. Ok. Y pues vamos a ir con otro jueguito, ¿no? Eso le. Y para este tenemos también 1 minuto en el reloj. 1 minute. ¿Qué Para este juego, Sí, sí. Tú dinos, tú dinos. tú vas a completar las frases que te vamos a decir. Ok. Y cuando se te ocurra. Ok. Sí. 1 minuto a partir de ahora. La impro me salvó cuando. Aquí sí te puedes extender un poquito más. Ok. La impro me salvó cuando andaba sin rumbo por la vida. Enseñar impro es como Caminar de la mano con alguien. El peor alumno es quien. Cree que sabe todo. lo que un improvisador Nobel no debe olvidar es... Nobel nuevo. ¿Nuevo? Sí. Lo que un improvisador Nobel no debe olvidar es que el crecimiento es constante. El teatro del futuro debería. No olvidar a las personas y a la gente. Odio cuando en el escenario
alguien prima la risa al resto de compañeros. Me encantaría improvisar con... Todo el mundo. A la impro le puedo aportar Mis ganas. algo que todos los improvisadores deberíamos de entender. Es que es más la tinta de tu próximo texto está en escuchar a tu compañero y no a tu cerebro. Ok. Pues ahí tenemos poquito más de un minuto, pero creo que es una buena pregunta para cerrar. Y bueno, teníamos todavía un cachito más, pero creo que por el tiempo, porque la producción apremia. Sí. Vamos a ir cerrando, vamos a ir yendo a las conclusiones. Dale. ¿Con qué frase te gustaría ser recordado? ¿O cuál te gustaría que fuera tu aportación a través de tu libro o de tu enseñanza? Me gustaría que digan, me hizo reflexionar, me hizo pensar, me hizo cuestionar cosas. ¿Qué frase te gustaría que estuviera en tu epitafio? No tiene que ver con la impro. La frase es, papá siempre presente. Ok. Qué bonito. Porque, perdón por cortar un poco lo de las frases, pero mi padre no estuvo muy presente, o estaba pero no estaba, demasiado. Y tengo una hija de 9 años, Mila, a la cual estoy 3 horas en mi casa, trato de estar las 3 horas presente con ella. Y creo que tiene que ver con todo esto, con la escucha, con el respeto, con no creerme que yo le tengo que enseñar de todo, sino simplemente estar ahí, escucharla, jugar. Eso creo que es el mayor paralelismo del escenario a la vida que yo aplico. Porque después con la gente en la calle, a veces soy un poco osco, huraña, entonces estoy tan comunicativo, pero con mi hija aplico 100% las leyes de la ley. ¿Qué edad tiene ella? 9. 9. Claro, claro. Qué bonito. Y bueno, ha sido un gusto poder Sí. tenerte aquí, preguntarte, que contestes todas nuestras preguntas. Y bueno, pues nos gustaría saber, o las personas que están acá a través del lente, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Ahí en México se puede pedir por Amazon, solo tienen que ir a Chile para conseguirlo. ¿Cómo funciona? Mira, depende de dónde estén, lo pueden comprar si están en Santiago de Chile, a través de mi persona y mis redes, y de República de la Impro, que es la compañía que dirijo de manera artística y represento, a través de Keto en Lima, Perú, a través del Piso Impro con Gonzalo Rodolico en Buenos Aires, a través de Hondom aquí en Ciudad de México, y de manera virtual, si es que no están en ninguno de estos rincones, a través de Amazon. Se puede, por supuesto, comprar, descargar, leer, como prefieran. Okay. El libro es Luz, Impro, Acción. Luz, Impro, Acción, manual de narrativa improvisada. Excelente. ¿Y tus redes sociales para que te busquen? Sí, mis redes sociales, Bora Impro. Bora Impro. Mi Instagram es 100% de impro y de trabajo, y de tips y de cositas. No es nada personal, así que es abierto. Así que invito a todo el mundo a que me siga para ver en qué andamos. Y también el de mi compañía, República de la Impro, para que nos puedan seguir y ver todo el trabajo que estamos haciendo. Excelente. Pues en efecto, esta entrevista fue posible gracias a Hondom Internacional, siempre presente con los mejores improvisadores. Y bueno, pues también a ellos agradecemos que nos hayan permitido también acercarnos a ti. Y Ha sido muy ameno todo, así que... qué bueno, qué bueno. Un gusto tenerte. Esperamos que hayas disfrutado México, que quieras volver. Por supuesto que voy a volver. Quedaron muchas cosas por hacer. Eso no Sí, y también quedan muchas preguntas por preguntar, ¿no? Porque creo que alguien con tu trayectoria y con tu formación
nos deja queriendo otro libro, ¿no? ¿Para cuándo el segundo? Estoy escribiéndolo. Ajá. Y el segundo libro tiene que ver con el camino de quien improvisa. Tiene que ver con la poética, tiene que ver con encontrar tu identidad como improvisador o improvisadora. Y esta pregunta me la hice hace un tiempo conversando con colegas y me preguntaron, ¿pero qué tipo de improvisador eres tú? Yo dije, no sé, ¿qué corriente de la impro sigues? No lo sé. Sí. Y de repente conversando con otros me decían, pero eso no es esquematizar. Yo le decía, o sea, pero los esquemas está bueno hacerlos, romperlos, cambiarlos constantemente, pero te orientan para que tú sepas qué estás buscando y qué quieres contar, en el fondo. Y ahí empecé a ver y digo, claro, cine, que siempre es mi primer referencia. Si yo veo un fotograma de Wes Anderson, sea lo que sea, yo sé reconocerlo porque esa es su paleta de colores, ese es el tipo de personaje que le gusta representar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la pintura, con la música, con la poesía, con el teatro de texto, pero ¿por qué con la impro no está tan claro eso? Insisto, no para armar grandes estandartes de cuáles son las líneas de improvisación, sino que es una pregunta personal, para que tú te puedas preguntar y decir, ¿qué tipo de impro me gusta hacer? ¿Qué tipo de herramientas me gusta ocupar para hablar de esos temas de los cuales me gusta improvisar? Entonces, este libro es una serie de entrevistas y de preguntas, más no respuestas. El primer libro entregué un montón de respuestas y creo que ahora no debo entregar tantas respuestas, sino hacer y que la gente se haga un montón de preguntas. Entonces, estoy revisionando entrevistas que hice, programando nuevas entrevistas a gente que tiene claro esto en distintas disciplinas, para que ojalá sea una guía de autopreguntas para encontrar tu camino a la improvisación. ¿Y por qué no seguir con la estructura? Puede ser un tercer libro, quizás. Ok. Un tercer. Y que justo hablábamos ayer, Daniel y yo, que veníamos del taller, que nos parece muy importante, que nos parece muy enriquecedor, que muchos improvisadores deberían tomar este taller. Digo, a este que estás mencionando apenas vamos a ir ahorita, pero creo que es una gran herramienta, ¿no? Una gran herramienta para muchos improvisadores porque es simplificado, porque justo es estructurado y creo que nos aporta un montón de cosas. Y bueno, ya para finalizar, ¿de aquí a qué? ¿De México para dónde? ¿Qué proyecto? ¿Qué sigue? Bueno, de México para Chile porque estamos trabajando un montón. Pronto, en 2 semanas, estrenamos un nuevo espectáculo de impro en Santiago de Chile. Así que me esperan mis socios y socias ahí. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Porque hay mucho trabajo que hacer. Y luego planificar nuestra agenda académica, porque tenemos una agenda académica bien ambiciosa, interdisciplinaria, para nuestros alumnos y alumnas de República de la Impro. Y tengo una idea muy loca para un show que viene a Estados Unidos el año pasado, que tomé prestado, no robé, me pedí ocuparse ese formato, y quiero estrenar un espectáculo en octubre que va a estar bien interesante. Excelente. Y ya Estamos aquí. Exacto, exacto. ¿Cómo está la estructura en la República de la Impro? ¿Quién se encarga del diseño pedagógico? ¿Cómo funciona? Es una gran pregunta, porque yo he atravesado distintas compañías en las cuales todo estaba muy centralizado y esto, más allá de tus intenciones, termina siendo muy falible. Y lo que nosotros quisimos hacer de entrada fue dividir muy claramente las áreas de decisión de cada una de las 4 cabezas que somos en República de la Impro. Entonces, Rodrigo es quien se encarga del análisis y la programación académica, de qué se le va a ofrecer a los alumnos y alumnas, cuáles son los cursos que van a ser transversales, cursos especializados, impro más amateur o inicial versus una formación mucho más profesional. Él está a cargo de diseñar todo eso. Luego está Federico Castellacci, que está encargado de todo lo que es comunicación y redes, y es quien se encarga de conectarse con, de lo cual yo no entiendo nada, o muy poco, con diseño de marketing digital, ¿no es cierto? Y todo eso, que mucha gente lo toma a la ligera, Sí. y no es fácil. Luego Mónica, que es la improvisadora socia también nuestra y actriz, que se encarga de la parte estructural. Ella es abogada,
de profesión, entonces es una ayuda muy importante que tiene que ver con el departamento legal y administrativo, que también es una cantidad de trabajo infernal, y yo, que soy el director artístico, que en definitiva quien visualiza y propone los shows que vamos a hacer y toda la visión general de República de la escuela. Ok, pues muy interesante. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir a la gente que está viéndote? Bueno, sigan el trabajo de todo el mundo. No sé, lean, sean curiosos y curiosas, sigan Hondom, sigan a República, pero también sigan a todo el mundo. Creo que la intro se trata de abrir y colaborar y ver qué está haciendo todo el mundo y hacerte preguntas y tomar todos los cursos posibles y leer. Y esto que dicen que, o sea, cuando tú te atiborras de estímulos, en el momento menos pensado, dicen por ahí que en la ducha o manejando, ahí es cuando las ideas como que clac, clac, se arma el Tetris y te baja un deseo, una inspiración, una ganas de hacer algo, pero hay que moverse. Entonces, salgan de la zona de confort en la que todos caemos en algún momento y estén en constante movimiento. Pues perfecto. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a Hondom y muchas gracias a ustedes por estar viéndolos ahora. Bueno, pronto.